Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Soy Juanra García y esto es Tecnojuanra 777. Hoy vamos a estar viendo algunos ejercicios sobre los enlaces, sobre las configuraciones electrónicas y sobre algunos aspectos de la tabla periódica. Así que, sin más, empezamos. Bueno, aquí tenemos el primer ejercicio. Este primer ejercicio nos dice cómo está estructurada la tabla periódica, cómo se ordenan los elementos en ella. Indica el nombre de los grupos de los elementos representativos desde el 1A hasta el 7A y los elementos de los mismos. ¿Qué configuración electrónica externa tienen todos los elementos de los distintos grupos? Bueno, pues la tabla periódica, como todo el mundo sabe, está ordenada en filas y columnas. En las filas llamadas periodos, lo que se indica es el nivel de mayor energía en el cual nosotros hemos puesto electrones al hacer la configuración electrónica. Las columnas, por el contrario, lo que nos hacen es agrupar los elementos que comparten las mismas propiedades físicas y químicas. ¿Y esto por qué es? Pues porque en la última capa que hemos rellenado con electrones al hacer la configuración electrónica hemos depositado exactamente el mismo número de electrones en todos ellos. Lo único que cambia es la capa electrónica, el nivel energético en donde lo hemos depositado. Entonces, pues vuelvo a una de las hojas que utilicé, ¿verdad?, en ese vídeo que ya he mencionado, el vídeo sobre los tipos de enlaces. Y vemos que tenemos 7 periodos y los grupos están numerados desde el 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A hasta el 8A. En estos de aquí se estaba rellenando, ya lo vimos, la capa S y habíamos cogido el primer electrón, mientras que en esta columna era el segundo electrón de la capa S. Por lo tanto, el que está en el 3 o en el 4, vamos a coger por ejemplo el potasio, el que está en el nivel 4, en el periodo 4, perdón, grupo 1, lo que está haciendo es que tenemos que su último electrón en entrar en la configuración electrónica es el 4, nivel energético 4, 4S1. Es el primer electrón de nuestra capa S. Bueno, esto ya lo estuvimos viendo y sin más, pues vamos a continuar. Los grupos son alcalinos con todos los del hidrógeno, alcalino-térreos los del berilio, térreos o grupo del boro, los del boro, carbonoideos, los del carbono, nitrógenoideos, bueno, pues aquí los tenéis, ¿vale? Todos ellos. Si quieres, pausa el vídeo y lo ves con tranquilidad. En principio son los grupos que hemos estudiado. Y luego vemos que a la última pregunta que dice ¿qué configuración electrónica externa tienen todos los elementos de los distintos grupos? Pues ya lo acabo de explicar. Vuelvo de nuevo al gráfico que ya hemos utilizado muchas veces. Este grupo 1 está rellenando la capa S con el primer electrón. Este grupo está rellenando la capa S con el segundo electrón. Este de aquí rellena el tercer electrón en el nivel energético correspondiente, pero que ya entra en la capa P, porque la capa S está completa con 2 electrones. Entonces ya entraría, por ejemplo, este es el 4S1, este sería el 4S2, pero este ya se viene al 4P1. Es el tercer electrón, pero entra en la capa P, con lo cual sería el primer electrón de la capa P, segundo electrón de la capa P, tercer electrón de la capa P, cuarto electrón de la capa P, quinto electrón de la capa P. Y cuando se rellena con el sexto electrón la capa P, queda completa y tenemos los gases nobles. Los gases nobles que son tienen muy poca afinidad, tienen muy poca tendencia a hacer, por no decir ninguna tendencia, son gases inertes y no tienen ninguna tendencia a hacer compuestos precisamente porque sus capas energéticas están completas y entonces no tienden ni a ceder ni a captar electrones. ¿Vale? Bueno, pues eso con respecto a la pregunta número 7. Espero que haya quedado claro. La configuración electrónica de las últimas capas es igual para todos los elementos del mismo grupo. Es decir, los elementos del mismo grupo tienen el mismo número de electrones y lo único que cambia es el nivel de la capa donde estamos introduciendo esos electrones, que coincide con el número del periodo al que corresponde el elemento. Con lo cual, dentro del mismo grupo, según el periodo, vamos metiendo, en este caso, tendríamos que estamos metiendo el primer electrón de la capa S, en este caso en el nivel 1, en este caso en el nivel 2, en este caso en el nivel 3, en este caso en el nivel 4, pero todos ellos son el primer electrón de la capa S, del nivel correspondiente al periodo.
Espero que haya quedado claro. Paso sin más al siguiente ejercicio. Ejercicio número 8. Bien, en este caso pues tenemos que hacer configuraciones electrónicas. Vemos aquí cómo construíamos, ¿verdad?, esta estructura donde nos ayudaba a ir rellenando los niveles energéticos, las capas S, las capas P, las capas D, las capas F, y ya sabemos que una capa S tiene cabida para 2 electrones, una P tiene cabida para 6 electrones, una D tiene cabida a 10 electrones y una F a 14. Entonces, nosotros vamos a ir rellenando electrones en la capa S, en la capa 1S, luego en la 2S, luego vamos a la 2P, luego vamos a la 3S, luego vamos a la 3P, luego vamos a la 4S, luego vamos a la 3D, luego a la 4P, luego a la 5S y vamos a ir rellenando electrones hasta que se nos acaben. ¿Y cuándo se nos acaban? Pues cuando lleguemos al número atómico, que es el número de electrones que tiene el átomo. Entonces nos preguntan cuál es la configuración electrónica de los números atómicos 14, 18, 20, 35 y 55. También nos pregunta, pues aparte de la configuración electrónica, cuál es el periodo, cuál es el grupo y cuál es el elemento. Bueno, pues entonces en el caso del elemento con número atómico 14, la configuración electrónica esta es una forma resumida de escribirla, simplemente lo que estamos diciendo es que es la configuración electrónica del neón, y la configuración electrónica del neón sabemos que es, en este caso, lo voy a poner aquí, la configuración electrónica del neón sería 1s2, 2s2, p6. Entonces tenemos que el neón sería 1s2, 2s2, 2p6. Entonces la configuración electrónica del elemento con el número atómico 14 sería 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2. Para ahorrarnos todo esto ya ponemos directamente el neón y así nos ahorramos toda la primera parte de la escritura, ¿vale? Es una forma resumida, pero es una forma válida. Entonces, bueno, pues tenemos 1s2, 2s2, p6, 3s2, 3p2. Entonces, ¿a qué periodo pertenece? Vemos que el último grupo, o sea, la última capa en donde estamos metiendo electrones es la capa 3. Estamos metiendo 2 y 2, estamos en el cuarto electrón, ¿verdad? Hemos metido 4 electrones en la capa P, 4 electrones en la capa 3, 2 en la capa S, 2 en la capa P, 4 en total, por lo tanto el grupo es el 4A. ¿Y qué elemento está en el periodo 3, grupo 4A? Pues si nos vamos a la tabla periódica, en el 3, 4A, ¿vale? En este caso el que tenemos es el fósforo. Vamos a nuestra tabla periódica y lo vemos, fósforo. Bien, pues cogemos el siguiente, 18, hacemos lo mismo. En este caso lo que tenemos pues son 3 electrones más, entre 14 y 18, perdón, 4 electrones más. Por lo tanto, será 3s2, 3p2, era antes, pues ahora será 3s2, 3p6. Neón, 1s2, 2s2, p6, 3s2, 3p6. Vemos que la capa P está completa con 6 electrones. Esto quiere decir que es un gas noble. Es el periodo tercero. Y el grupo es el 8A, es un gas noble, es el argón, porque su nivel energético está completo con 6 electrones. Bien, vamos a la siguiente, el número atómico 20. En este caso sería la configuración electrónica del argón, y la configuración electrónica del argón es 1s2, 2s2, p6, 3s2, p6. O sea, 1s2, 2s2, p6, 3s2, 3p6, ¿vale? Hasta ahí. Eso sería el argón. Entonces, en este caso, para el elemento con número atómico 20 sería 1s2, 2s2, p6, 3s2, p6, 4s2. Si os fijáis, ¿por qué paramos ahí? Pues porque hemos ya rellenado los 20. 2, 4 y 6, 10 y 2, 12 y 6, 18 y los dos de la capa S son 20 electrones, por eso hemos parado ahí. Bien, tenemos la capa S rellena, por lo tanto nuestro periodo en este caso, esto está mal, es un periodo cuarto. Estamos en el cuarto periodo porque nuestro nivel energético último en rellenarse es el cuarto. Y el grupo es el 2A porque tenemos 2 electrones. El 2A. Por lo tanto, 2A de grupo, periodo 4, es el calcio. ¿De acuerdo? Continuamos. Pues todo igual, ¿vale? El Z igual a 35, pues cogemos la configuración empezamos a hacer la configuración electrónica. 1s2, 2s2, p6, 3s2, p6, 4s2, 3d10, 4p5. Cuando terminamos de rellenar hasta aquí, lo que tenemos son los 35 elementos colocados. Y entonces lo hemos hecho
según esta guía, como ya sabemos. Entonces, bueno, pues ahora lo que hacemos es decir que estamos en el periodo cuarto, que es el último nivel energético que hemos rellenado, y hemos en el periodo cuarto, y ¿cuántos electrones tenemos en el cuarto nivel? Pues tenemos los 2 del S2 y 5 del P, 7 en total, por lo tanto el grupo es el 7A. Periodo cuarto, grupo 7, el bromo. Nos vamos a la tabla periódica y lo vemos. Y luego con Z igual a 55, pues de nuevo hacemos la misma jugada. Nos vamos a la tabla periódica y empezamos a rellenar. Cogemos el xenón, que en este caso, pues el xenón tiene una configuración electrónica que es, pues vamos a ver, la del argón: 1s2, 2s2, p6, 3s2, p6, 4s2, 3 de 10, 4p6, seguimos, 5s2, 4 de 10, 5p6, y luego ya eso sería el xenón, o sea, hasta aquí sería el xenón, ¿vale? Y 6s1, con lo cual terminamos en la sexto periodo con el primer electrón. Estamos por lo tanto en el grupo 1, ¿vale? Porque estamos rellenando el nivel S1, y en el sexto periodo porque es el nivel 6. Todo esto es la configuración electrónica del xenón. Si sumamos todos los electrones que hemos ido poniendo, nos salen 55. Y el elemento que tenemos es el cesio, ¿vale? Y ya estaría. Entonces, si os fijáis, la configuración electrónica nos ayuda a saber los electrones de la última capa o capa de valencia, ¿vale? Que ahora vamos a ver eso qué significa. Y periodo y grupo, con lo cual sabemos el elemento en la tabla periódica, ¿vale? Todo eso lo sabemos gracias al número atómico. Bueno, ¿qué es la capa de valencia? Pues quiero revisar la capa de valencia, o el número de oxidación. Es el número de electrones que necesita un átomo concreto, o el número de electrones que tiene que ganar o perder para coger la configuración electrónica del gas noble más cercano. Entonces, si nos fijamos, por ejemplo, en este, que es el fósforo, tenemos una configuración en la tercera capa, en el tercer nivel energético. Tenemos una configuración electrónica con 2 electrones en la capa S y 3 electrones en la capa P. Como sabemos, la configuración electrónica del gas noble tiene P6, tiene la última capa con P6. Entonces, ¿cuál es la configuración del gas noble más cercano? ¿El del neón, que tendría que perder 4? ¿O el del, en este caso, a ver un segundito, sí, o el del argón, que tendría que coger 3? No, perdón, 2 y 2, 4, tendría que coger 2 electrones. Si estamos aquí en el fósforo, 2 y 2, 4, pues tendría que coger efectivamente 2 para llegar a P6, no, perdón, 4 para llegar a P8, a 8 electrones, ¿no? 2 y 2, 4 y 4, 8, tendría que llegar a P6, con lo cual me faltan 4 electrones. Me estaba haciendo un pequeño lío. Entonces, en este caso, ¿cuál es el gas noble más cercano que tenemos? Tenemos el neón, que está a 4 electrones, o tenemos hacia arriba el argón, que está también a 4 electrones de distancia, para completar la capa P con 6 electrones. Aunque estamos a la misma distancia, este átomo va a tender a coger 4 electrones. Va a tener una tendencia a coger 4 electrones, aunque también podría cederlos. Está más o menos a la misma distancia, si nos fijamos. Bien. En este caso, como está completo, ni coge ni suelta. Pero ¿qué le pasa, por ejemplo, al calcio? Que teníamos 2 electrones en la capa S. ¿Qué está más cerca? ¿El argón, que es solamente 2 electrones hacia atrás? ¿O en el caso del calcio, el criptón, que sería el siguiente, que está a 6 electrones, todos los de la capa P? Entonces, evidentemente, a 2 electrones de distancia está el argón, el gas noble más cercano sería el argón, con lo cual que va a tender a soltarlos. Esos 2 electrones va a tender a soltarlos. En este caso, por ejemplo, en el caso del bromo, que está en el grupo 7, fíjate que solamente le falta un electrón en la capa P para completarlo y llegar a la configuración electrónica del criptón. Entonces,
cuando el bromo coja ese electrón, se convierte en kriptón. Sin embargo, tiene que soltar 7 electrones para llegar a la del argón. Con lo cual, bueno, tiene que soltar, de hecho, 17. Entonces, es mucho más cercano el kriptón. Y el bromo va a tender a captar, a coger ese electrón que le falta. Entonces, con eso lo que tenemos son lo que se llaman los números de oxidación o valencias. Y aquí en esta tabla quedan recogidos los más comunes. Lo que nosotros vamos a utilizar en este año, lo primero es que la columna que tiene el primer átomo, el primer electrón en la capa S, va a tender a cederlo, porque cediéndolo se va al gas noble más cercano. El que tiene 2 en la capa S va a tender a cederlos. Los que tienen 3, en general, van a tender a cederlos. Los que tienen 4 están a mitad de camino y por eso esta zona se llama lo de los metaloides, ¿verdad? Porque no son metales ni son no metales, son elementos raros. Pero si nos vamos más hacia la derecha, estos de aquí, que están en un nivel energético con solamente a un átomo de distancia del gas noble, es decir, tienen en la capa P 5 electrones y por lo tanto están solo a 1 de distancia, estos van a tender a captar ese electrón, con lo cual este tiende a captar electrones y este tiende a soltarlos. Este tiende a captar 2 electrones y estos tienden a captar 3 electrones, más o menos. Eso es un poco cómo funcionan los números de oxidación o valencias. Entonces, normalmente esto se pone como -1, que quiere decir que va a intentar captar un electrón para completar su configuración, -2, que quiere decir que va a captar 2, -3, esto aquí, el menos está ahí arriba, lo voy a colocar en su sitio, -3, ¿vale? -3, que quiere decir que va a captar 3. Este tiene el número de oxidación +1, que quiere decir que va a soltar un electrón. Este tiene el número de oxidación +2, que quiere decir que va a soltar 2 electrones. Y estos tienen el número de oxidación +3, que quiere decir que van a soltar 3 electrones. Si os fijáis, cuando suelto electrones es positivo el número de oxidación. Cuando tiendo a captarlos es negativo. El resto, olvidaros, porque eso ya lo estudiaréis en años posteriores. De momento, con eso que os acabo de explicar es suficiente. Número de oxidación -1, capta un electrón. Número de oxidación -2, capta 2 electrones. Número de oxidación -3, capta 3. Número de oxidación +3, quiere decir que suelta 3. Número de oxidación +2, suelta 2. Número de oxidación +1, suelta 1. Y eso tiene que ver con la configuración electrónica de la última capa que habíamos visto hasta ahora. ¿Vale? Más o menos espero que haya quedado claro esto de los números de oxidación, porque además lo vamos a necesitar para los enlaces. Bueno, pasamos al ejercicio 9. Ejercicio 9. ¿Se encuentran los átomos libres en la naturaleza? Explícalo. Bien, pues en la naturaleza solamente los gases nobles y los metales que se encuentren en estado gaseoso están constituidos por átomos aislados. El resto lo vamos a encontrar como mínimo en moléculas en moléculas de 2 átomos, ¿vale? Es lo que se llaman moléculas diatónicas. Eso es lo más sencillo que vamos a encontrar, el O2, el N2, por ejemplo. Pero los átomos sueltos solo los vamos a encontrar en los gases nobles, que son los que no se juntan con nadie, porque están completos. Entonces, los gases nobles y los metales en estado gaseoso. Lo normal es que siempre encontremos los elementos combinados, ¿vale? Eso es lo normal. Por lo tanto, ¿se encuentran los átomos libres en la naturaleza? No. No se encuentran no se encuentran los átomos libres, ¿vale? Bueno, pues entonces vamos a pasar al siguiente ejercicio, que es el ejercicio número 10, ¿vale? Y dice, explica el enlace iónico de las siguientes sustancias. Bueno, vuelvo también a una hojita que ya utilicé en otro vídeo, en el vídeo de los tipos de enlace, y aquí veíamos que los enlaces iónicos estaban formados por un metal más un no metal. Un metal más un no metal. Como el metal es el que tiende a captar los electrones, el no metal es el que tiende a captar los electrones y el metal el que tiende a soltarlos, pues entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos a un átomo que va a querer captar electrones y a uno que va a querer soltarlos. ¿Y eso qué va a hacer? Pues eso lo que va a hacer es ni más ni menos que uno se convierta en un catión y otro en un anión. Uno va a captar un electrón, con lo cual va a coger carga negativa, y otro va a soltarlo, con lo cual va a coger carga positiva. Y al tener cargas de diferentes signos se van a atraer y van a formar un enlace iónico. Metal más no metal, importante. Enlace covalente es un no metal con un no metal, y lo que hacen es compartir electrones para llegar
a la regla del octeto para llegar a tener 8 electrones en la última capa, que es la configuración del gas noble. Y luego lo que tenemos es un metal más un metal, que lo que nos forma es un enlace metálico, ¿vale? Estos eran los enlaces, es un pequeño repaso, y ya sin más pues vamos a ir al ejercicio. Nos dice, explica el enlace iónico de las siguientes sustancias. Bueno, pues vamos a intentar explicarlo con un poquito de calma. Lo primero que tenemos es el potasio. Y el potasio sabemos que es un metal, porque pertenece al grupo 1, por lo tanto esto es un metal. Y su configuración electrónica es 1s2, 2s2, estamos con el potasio, 2s2, P6, 3s2, P6, y el potasio sería 4s1. Esa sería su configuración electrónica. Y sabemos que hasta aquí todo esto es la configuración electrónica del argón, ¿vale? Del argón. Bien, por otro lado tenemos el flúor, que el flúor es un no metal. Este pertenece al grupo 1A y este pertenece al grupo 7A, ¿vale? Entonces el flúor, ¿qué configuración electrónica tiene? Pues tiene la configuración electrónica 1s2, 2s2, P5. Esa sería la configuración electrónica del flúor. Y esto de aquí, bueno, si tuviera 6 aquí, en la última, estaría en la configuración electrónica del neón. Por lo tanto, el potasio va a tender a coger este electrón y soltarlo. Mientras que el flúor va a tender a captar un electrón, ¿verdad? Este va a intentar captar el electrón para poder completar su configuración electrónica de P6 en la última capa. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que el potasio que tiende a soltarlo se va a convertir en potasio más, es decir, va a formar un catión. Y el flúor va a formar un flúor menos, porque va a captar el electrón que ha soltado. Fíjate que el potasio tiene una estructura en la que en su última capa tiene un electrón solo, y el flúor tiene una configuración electrónica en la que en su última capa tiene 2, 3, 4, 5 electrones en una capa P y 2 electrones en una capa S, con lo cual tiene 7 electrones. ¿Y qué es lo que tiene? Tiene un hueco. Un hueco porque para completar la regla del octeto tendría que rellenar esto con 8 electrones. Por lo tanto, este electrón va a venir aquí. Va a desaparecer de aquí y va a venir aquí. Y el potasio se convierte en un catión, mientras que el flúor se va a coger carga negativa y se va a convertir en un anión. ¿Y qué va a ocurrir? Pues que un átomo con carga positiva y un átomo con carga negativa se van a atraer y van a formar una molécula. La molécula que estamos viendo, ¿vale? El fluoruro de potasio. Bien. Al segundo ejemplo, pues más o menos vamos a hacer lo mismo. ¿Qué le pasa al calcio? Bueno, pues el calcio tiene la configuración electrónica 1s2, 2s2, P6, 3s2, P6, 4s2. Con lo cual ya sabemos que va a tender a soltar 2 electrones. 2 electrones que quiere quitárselos de en medio cuanto antes. Y por otro lado tenemos el azufre. Configuración electrónica del azufre. 1s2, 2s2, P6, 3s2, P4. ¿Vale? Con lo cual este, para llegar a P6, va a intentar captar 2 electrones. Qué casualidad que uno quiere soltar 2, otro quiere captar 2. Por lo tanto, en este caso el átomo de calcio suelta 2 electrones y el átomo de azufre recoge esos 2 electrones, el azufre y el calcio. Por lo tanto, el calcio se convierte en un calcio 2+,
y el azufre se convierte en un azufre 2-. Y esto es un catión, esto es un anión, y juntos forman una unión por energía electrostática, simplemente se atraen y se quedan pegaditos, y es, en este caso, el sulfuro de calcio. ¿Vale? Bueno, pues esto sería un poco la idea de este ejercicio 10. El ejercicio 11 y 12 es muy sencillo y lo que nos dice es cómo se establece el enlace covalente y entre qué tipos de elementos, que lo expliques. Y el enlace metálico, y nos dice que expliquemos el modelo de la red metálica. Bueno, esto está en los apuntes, también está explicado en el vídeo de los enlaces y no lo voy a volver a repetir. Por lo tanto, voy a pasar directamente al ejercicio 13. Y el ejercicio 13, que nos dice de los siguientes compuestos, indica cuál es covalente y cuál iónico y razónalo. Bueno, pues este ejercicio, como ya hemos visto, vuelvo al repaso de lo que son enlaces iónicos, covalentes y metálicos. El iónico es metal con no metal, covalente no metal con no metal y metálico metal más metal. Pues es simplemente ver qué tipo de elementos tenemos y ya comprobamos qué tipo de enlace van a formar. Bien, entonces cogemos el sulfuro de disodio y vamos a coger y vamos a decir, ¿qué es el sodio? Un metal. ¿Qué es el azufre? Un no metal. Además sabemos que el sodio pertenece al grupo 1, con lo cual va a tener número de oxidación +1, y el azufre pertenece al grupo al grupo 7, al grupo 6A, el azufre pertenece al grupo 6A y por lo tanto tiene número de oxidación -2, ¿vale? Número de oxidación +1 tiende a soltar un electrón, número de oxidación -2 tiende a captar 2. Por lo tanto, como este tiende a soltar solo uno, necesito dos átomos, por eso tenemos ahí ese 2 pequeñito, ¿verdad? 2 átomos del sodio para completar los 2 electrones que me faltan en el azufre. Metal más no metal, ya sabemos que es un enlace iónico. Vale. El hidrógeno. Bueno, el hidrógeno es un elemento especial. El hidrógeno es un elemento especial porque el hidrógeno, lo voy a poner aquí, puede funcionar con número de oxidación de metal y con número de oxidación de no metal. En función de con quién se combine, puede comportarse como un metal o como un no metal. Entonces, eso va a hacer que a veces escribamos el hidrógeno en la parte de la izquierda y otras veces lo escribamos en la parte de la derecha, como es en el ejemplo E. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver cada uno de ellos. En este caso, el hidrógeno está funcionando como metal. Entonces tiene número de oxidación +1, ¿vale? Que es su número de oxidación por defecto. Y también tenemos el azufre, que era un no metal. Por lo tanto, ya sabemos que es un enlace iónico. El azufre, que tenía número de oxidación -2. Y el hidrógeno, número de oxidación +1, porque pertenece al grupo 1. Por lo tanto, hacen falta 2 átomos. Voy a coger aquí y lo voy a redondear. 2 átomos, ese 2 en verde, es 2 átomos de hidrógeno para poder juntarse con un solo átomo de azufre. Cada uno de estos se va a aportar a un electrón y los 2 electrones, uno de cada hidrógeno, los va a coger el azufre y se va a formar la molécula. Bien, el óxido de dicloro. En este caso tenemos el oxígeno y el cloro. El cloro es un no metal y el oxígeno es un no metal. Por lo tanto, aquí el enlace es covalente. ¿Qué va a pasar? Bueno, pues os lo voy a pintar aquí a la derecha. Tenemos un átomo de cloro. El átomo de cloro en su última capa tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 electrones. Y le falta uno, ¿verdad? Le falta uno para completar la capa de 8 y así completar la regla del octeto. ¿Qué ocurre? Que ese 1 lo va a coger del oxígeno que está aquí y entonces el oxígeno lo que va a hacer es compartir un electrón del cloro con un electrón del oxígeno. Entonces ya tenemos el oxígeno
que su configuración electrónica, en este caso, tiene 2, 3, 4, 5 y 6, ¿vale? Tendría 6 electrones en su última capa. Va a coger uno de sus electrones y lo va a compartir junto con uno de los electrones del cloro. Esos son, yo te doy, tú me das, y está compartido. Vale, y en el otro lado tenemos otro átomo de cloro que tiene también una pareja compartida. ¿Vale? Voy a ponerlo de otro color que se distinga más. Así. Tiene una pareja compartida. Y aquí tenemos lo mismo que antes, ¿vale? Tenemos nuestros 2, 4, 5, 6 y 7. El cloro, recordamos que en la última capa tiene 7 electrones, le falta 1. El cloro tiene 7 electrones, ¿los veis? 2, 4, 6 y 7 electrones, le falta 1. Y el oxígeno tiene 6 electrones. 1, 2 y 3, 4, 5 y 6. ¿Pero qué ocurre? Que uno de los electrones del oxígeno y uno de los electrones de uno de los átomos de cloro están compartidos. Y otro con el otro átomo de cloro tengo una pareja compartida. Entonces, ¿cuántos electrones tengo ahora en la última capa del cloro? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y en el oxígeno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y en el cloro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Veis? Se ha completado la regla del octeto. Todos han conseguido tener 8 electrones en su última capa, pero ninguno ha soltado electrones ni los ha captado. Simplemente se han limitado a compartirlos. No es como en el enlace iónico, donde un electrón salta de un átomo a otro. En este caso simplemente pertenece a los dos. Está compartido, ¿vale? Y los electrones siempre se comparten así. Tú me das uno, yo te doy uno. Y entonces se comparte una parejita. Bien, eso sería el enlace covalente. Bien, pasamos al siguiente. Y tenemos potasio y tenemos yodo, que es un metal más un no metal. ¿Vale? En este caso el potasio tiene valencia más 1, número de oxidación más 1, y el yodo menos 1. Menos 1. Con lo cual coincide y simplemente pues intercambian ese electrón y es un enlace iónico. ¿Vale? Y aquí tenemos el arsénico y el hidrógeno. Pero fijaros que el arsénico es un no metal. Por lo tanto, aquí, ¿qué pasa con el hidrógeno? Hidrógeno funciona como no metal, porque está aquí a la derecha. Entonces, el hidrógeno funciona con su valencia negativa. El arsénico tiene menos 3. Y entonces, lo que está ocurriendo aquí es que están no metal con no metal, enlace covalente. Y sería la misma jugada que aquí. Tendríamos 3, en este caso, tendríamos un arsénico en medio y alrededor pues tendríamos compartido un electrón con un hidrógeno, otro electrón con un hidrógeno y otro electrón con un hidrógeno. Y así compartiríamos 3 parejas de electrones. Los hidrógenos consiguen su configuración de 2 electrones en la última capa, que en su caso es la estructura del gas noble más cercano, ¿vale? Que es el helio. Y el arsénico consigue sus 8 electrones en su última capa. Bueno. Y ya solo nos quedaría el ejercicio 14, que es exactamente igual que el ejercicio número 8. En este caso el ejercicio 8 es de configuraciones electrónicas, hay que escribir la configuración electrónica, el periodo del grupo, el elemento. Bueno, pues en este caso lo único que nos dice es que tenemos que coger el grupo y escribirlo entero. Cogemos la tabla periódica, los vemos y vemos los elementos. Y nada más, espero que haya resultado de ayuda, que haya sido productivo, que hayáis podido resolver vuestras dudas, y para cualquier cosa pues ya sabéis dónde encontrarme. Por lo demás, si os ha gustado el vídeo, pues no tienes nada más que pulgar hacia arriba, darle a me gusta, lo puedes compartir y también puedes seguirme en mi canal para no perderte ningún otro vídeo que vaya subiendo. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente.